Estamos en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Vamos a entrar a partir del verso 18 y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, vaya a su Biblia. Voy a pedir a los que están en la computadora si pueden manejar los versículos ahí también, ahí más o menos con calma. Para los que no tengan Biblia o los que se les facilite más, si la pantalla la pueden alcanzar a ver. Es primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hay que recordar que Pedro le está hablando a cristianos que están fuera de Jerusalén, es decir, todo lo que es el imperio romano. Acuérdense que el imperio romano abarcaba muchas provincias, ¿no? Esas provincias eran países, a veces enteros, era Irak, el norte de África, Francia, Alemania, lo que ahora conocemos como, o sea, el tentáculo del poder de Roma era tan grande que no solamente era Jerusalén. Entonces, había cristianos que por causa de la persecución habían emigrado, habían salido de Jerusalén y allá ellos mantenían su fe sirviendo al Señor. Y Pedro les habla a ellos, amén. Dice, porque también Cristo, versículo 18, y les habla del padecimiento, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto Cristo en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Ahora mucha gente trata de crucificar a Cristo todos los días y a Cristo no se le crucifica todos los días. Cristo nada más fue sacrificado una sola vez, ¿no? ¿Cómo se sacrifica a Cristo todos los días? Bueno, pues la gente creyendo que Cristo tiene que morir cada vez que ellos quieran, ¿no? Hay religiones que así lo hacen, celebran o recuerdan a Cristo cada vez como muerto, pero no como resucitado. Y nada más Él una sola vez fue crucificado por nuestros pecados, amén. Nada más una sola vez. Y dice Pedro que fue el justo por los injustos, amén. Nosotros sabemos que Él cargó el pecado de todos nosotros, siendo santo, siendo puro. Él no tenía nada que ver con el pecado porque el nacimiento de Cristo fue divino, o sea, vino por orden de Dios y se le llama un misterio el nacimiento de Cristo porque fue por obra del Espíritu Santo, ¿no? Aunque vino en un cuerpo, nacido de una virgen, dice el profeta Isaías, no fue contaminado en pecado el Señor, ¿verdad? Habitó entre nosotros, pero no tuvo pecado el Señor. ¿Quién dice amén? Sabemos que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, amén. Y murió, sabemos que murió porque no fue un espíritu ni fue un extraterrestre. Él murió, Él vino en carne, murió en la carne también, resucitó conforme a la palabra del Señor y de esta manera entonces Él nos enseña la Biblia que fue vivificado en espíritu. Amén, hermanos. Versículo 19 dice, en el cual, y aquí empieza lo bueno, aquí es donde me gusta y aquí me voy a tener, en el cual también fue y predicó, ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Es una buena pregunta. Este es un punto teológico o doctrinal, mejor dicho. O sea, cuando Jesús muere, ¿a dónde fue? La Biblia dice que fue a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús muere, hermanos, el diablo antes tenía el imperio de la muerte en sus manos. Así lo dice la Biblia. Tenía el imperio de la muerte. ¿Y qué significa eso? Que el diablo era quien tomaba muchas veces la iniciativa. Cuando alguien se acuerda cuando le dijo Dios a Satanás, le dijo, hazle lo que quieras a Job, lo que tú quieras, pero no le toques su alma, no le provoques la muerte. Bueno, pues hasta el tiempo de Cristo, el diablo era quien tomaba ciertas decisiones en esa situación. Pero Cristo cuando muere, va y le quita las llaves de la muerte a Satanás, porque Jesús dice en su palabra, muerte yo seré tu aguijón, sepulcro donde está tu victoria. Jesús es el resucitado, amén. Y donde está Jesús hay vida. ¿Alguien dice amén en esta hora? Entonces muere Jesús. Quiero que pensemos esto porque no quiero hablar para que no entienda, sino quiero que comprenda.
Cuando Jesús muere, va al infierno, va al infierno. Antes de Cristo, el infierno estaba junto con el seno de Abraham. ¿Qué va a decir, pastor? Pues ni sé lo que voy a decir, pero yo lo voy a decir. Antes de Cristo, el infierno estaba junto con el seno de Abraham, por la historia del rico y Lázaro. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Que el rico le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro para que con la punta de moje mi lengua y que no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, antes de Cristo, el infierno y el seno de Abraham o el paraíso estaban juntos. Cuando Cristo muere, ese paraíso lo separa Jesús. Deja el infierno en la tierra y el paraíso se lo lleva a lo que Pablo dice el tercer cielo. Dijo Pablo, hace 14 años, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, fui al tercer cielo. Y ahí encontramos en la Biblia cómo Pablo le menciona por primera vez el tercer cielo. Significa entonces que cuando Cristo resucita, separa el infierno del paraíso. Pero, ¿qué fue a hacer Jesús al infierno? ¿Qué fue a hacer Jesús al infierno? Jesús fue a predicarle a los espíritus. ¿Qué? ¿Cuáles son esos espíritus encarcelados? Todos los que estudian Biblia saben que cuando vino el diluvio, hubo demonios que vinieron y usurparon los cuerpos, ¿verdad? O se introdujeron en cuerpos para poder hacer desorden en la raza humana. Es decir, el demonio tenía en mente crear otra raza. Quiero que ponga atención a esto que estoy hablando. Esto es ¿cómo se llama? Poquito complicado de entender, pero por lo menos quiero darles la idea, ¿no? Vienen los demonios, porque ese fue el pecado más grande que hubo en la tierra, y los demonios prácticamente empezaron a hacer cosas contra la naturaleza. Usurparon cuerpos de hombres, de por sí siempre se han metido los demonios en los cuerpos. Un demonio siempre quiere un cuerpo, ¿verdad? Sea de ser humano o sea de animales. ¿Alguien se acuerda cuando el endemoniado gadareno fue liberado y los demonios dijeron, pues danos chance de meternos en los cerdos, ¿verdad? Y dice que los cerdos fueron al despeñadero. Entonces, un demonio es un espíritu, pero no puede operar si no tiene un cuerpo natural o material. En el diluvio, los demonios vinieron sobre cuerpos de personas, tanto de hombres como mujeres, y empezaron a hacer cosas contra naturaleza. Escúcheme lo que digo. Esos espíritus tenían la intención de hacer una raza diferente. De ahí nacen los famosos gigantes. En la Biblia se llaman los nefilim. Los nefilim era una raza completamente diferente. No quiero entrar en ese tema. Entonces Dios no toleró eso. Dios dijo, te pasaste la línea, cruzaste la línea, cruzaste la barrera que yo puse, los límites que yo puse, porque Dios siempre pone límites. No sé si me entiendes. Hay límites. Dios, por ejemplo, nos dice que nosotros no tenemos que estar en cosas ocultas de espiritismo ni nada, y nos pone un límite. Pero ¿qué hacen los hombres? Cruzan el límite. Hay mucha gente que se mete en todas esas cuestiones oscuras, de horóscopos, de zodiacos, de tantas cosas, de lo que tú ya oyes, ¿no? Y cruzan los límites, no les importa. Si al hombre no le importa, a los demonios menos. Entonces ellos cruzaron esa línea que Dios se había puesto de cosas que solo Dios tiene en su potestad. ¿Alguien dice amén en esto? ¿No? Entonces los demonios vinieron a traer desorden a la tierra. Por eso vino el diluvio. Por esa causa vino el diluvio. Y mueren los cuerpos, pero los demonios no mueren, ¿verdad? Los demonios siguen vivos. ¿A dónde fueron los demonios? Los demonios fueron encarcelados en el infierno. ¿Sabes tú que en el infierno hay demonios? Bueno, ahí están. Se me quedan, bueno, mejor ya voy a cambiar el tema. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? En el infierno hay demonios que están encarcelados. ¿Por qué los encarceló? Solo Dios sabe. Dijo Dios, si me lo hiciste una vez, me lo puedes hacer 2 veces. Escúchenme. Dentro de los demonios hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Hay niveles de demonios también, tienen sus rangos. ¿Por qué encarceló Dios a estos? No lo sé, ese es un misterio de Dios. Lo único que sé es que cuando Cristo muere, cuando Cristo baja al mismo infierno,
porque bajó a los infiernos. Ya dijimos que a quitar la llave de la muerte, pero también dice aquí la palabra que fue y les predicó a los espíritus, ¿no los oigo? A los espíritus encarcelados. Y ahí nomás les dijo, ustedes no supieron lo que hicieron, yo soy el Salvador, yo soy el Redentor del mundo. Se equivocaron en tratar de hacer otra. Yo no sé, es más, cuando Jesús va y les predica, no creen que no les predicó el evangelio. La palabra predicar aquí no significa que Jesús les predicó el evangelio a los demonios, porque los demonios, eso saben más que nosotros, se puede decir. No se refiere a que les predicó el evangelio. Aquí la palabra es heraldo. Un heraldo es alguien que anuncia. Un heraldo es una persona que nomás está ahí, no dice nada, nomás está ahí presente, ¿verdad? Es como cuando alguien está publicitando algo en la calle, no te habla porque de pronto no le oyes, pero nomás saca una pancarta y la pone así, ¿no? Y tú lo que haces es leer lo que te está promocionando. Cuando la palabra usa aquí la palabra predicar a los espíritus, es heraldo, es la palabra heraldo. Significa que Cristo solamente se presentó, lo vieron y con el hecho de los demonios de haber visto a Cristo, se dieron cuenta quién era el Señor Jesucristo. Y con eso ya estaban condenados. En otras palabras, Jesús dijo, yo nada más vengo para decirles que ya están condenados. De por sí están atados aquí, están encadenados, pero ya están enjuiciados, porque después de mi muerte yo voy a ser el juez cuando esté en el reino de los cielos. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, versículo que sigue, por favor, el versículo 20. Los que en otro tiempo, y este texto nos explica el contexto, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando aún se esperaba la paciencia de Dios, en los días de ¿quién? Mientras preparaba Noé el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Los que desobedecieron en otro tiempo. Y aquí hay dos personas, no solamente los demonios, sino las personas. Digan conmigo, los demonios, pero también las personas. Porque ¿a quién le predicó Noé? A las personas, las que no entraron al arca. Y estas también, obviamente, desobedecieron. Amén, hermanos. Entonces, continuamos adelante. Entonces, seguimos con esto. Significa que durante la construcción del arca de Noé, pues obviamente durante 120 años Noé les estaba predicando, arrepiéntanse, conviértanse, así como nosotros le decimos a la gente, Cristo viene, mira, deja el pecado, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y muchas veces la gente nos ignora. A Noé, 120 años en lo que tardó en construir el arca, pues también lo ignoraron, no fueron salvos. Dice aquí la palabra que solamente 8 personas fueron salvas, amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios dijo, ahora ustedes también van a estar enjuiciados por no obedecer la palabra. Quiere decir que cuando Cristo muere, no solamente va y los demonios lo ven, pero también los que murieron durante el diluvio miraron a Jesús. Qué tremendo es esto, ¿eh? ¿Sí me estás entendiendo esto? O sea, los que murieron en el tiempo de Noé y Jesús baja al mismo infierno, esas personas que desobedecieron en el tiempo de Noé miraron a Cristo después de que había muerto en el mismo infierno. ¿Alguien dice amén? Entonces, les habla a los espíritus encarcelados y les habla a aquellos que no quisieron obedecer al mensaje que Noé les estaba dando. ¿Correcto o no correcto? Verso 21. Vamos al verso 21. El bautismo que corresponde ahora, dice, o el bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva, dice. O sea, sí nos ayuda, pero no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el bautismo no perdona pecados. El bautismo es un paso de obediencia nada más. El bautismo es una ordenanza de Dios para reafirmar nuestra fe y nuestra confesión de fe que nosotros hemos hecho públicamente cuando tú aceptas a Cristo. Por eso cuando una persona dice, yo recibo a Cristo, me entrego a Cristo, le doy mi corazón, bueno, el siguiente paso es que te bautices, es como darle un sello, es como reafirmar tu confesión de fe que tú hiciste delante del Señor. Amén. Y Pedro está hablando aquí acerca del bautismo, dice, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección, ¿de quién? Por la resurrección de Jesucristo. Nosotros sabemos, y lo voy a volver a repetir, que el bautismo no salva a nadie. Diga conmigo, el bautismo no salva a nadie. Sí, porque luego hay gente que cree con que ya se bautizó, es que yo ya me bauticé, yo ya soy salvo. No. Aunque tú te bautices, no significa que tú eres salvo.
Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo, en Efesios 2:8, por gracia somos salvos, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces las personas que se bautizan no se bautizan por convicción, se bautizan a veces por compromiso, por un protocolo de la iglesia, porque la abuelita se bautizó, pero porque se va a casar y la regla de la iglesia es que tiene que bautizarse, porque si no se bautiza no nos va a poder casar el pastor, que es el ministro de la iglesia. No, hermanos. El bautismo muchas veces la gente lo puede hacer sin ser salvo, sin estar convencidos del mensaje de Jesucristo. Así que el bautismo no salva a ninguna persona. El que salva es Cristo. Y el que salva a la persona es cuando nosotros creemos que por medio de la sangre del Cordero somos salvos, porque por medio de la sangre usted y yo fuimos comprados. ¿Alguien dice amén? ¿Amén o no amén? Versículo 22, por favor. Quien habiendo subido al cielo, Jesucristo desde luego, está a la diestra, otra vez, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos, a Cristo, ángeles, autoridades y potestades, mis amados hermanos. Fíjate nada más, lo que te digo. Estos versículos están tremendos, porque ¿a qué se refiere Pedro ahí? Se refiere a los mismos demonios, a las potestades y a las autoridades. Aún los mismos ángeles están sujetos a Cristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y dice que ante él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de las aguas. ¿Sabes tú qué dice así en la escritura? ¿Sí sabes eso? Entonces, qué importante es entender que toda la autoridad le fue dada a Jesucristo una vez que ha resucitado al Señor. Amén. Entonces, todo esto nos enseña algo a nosotros, que Cristo es la máxima autoridad. Y cuando nosotros, quiero que veamos estos versículos y quiero que los busquemos, por favor. Romanos 8, versículo 38 y versículo 39. Romanos 8, 38 y 39. Amén. No sé si me están entendiendo, pero bueno. Dice, pastor, yo le entiendo más cuando lo oigo en la radio. Bueno, porque va más tranquilo, ¿no? Y vas así como más concentrado. Pero cuando tú lees esto, este es un manjar tremendo. Amén. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque dijo Pedro, las potestades están vencidas, los demonios están vencidos. Jesús en la cruz, oiga lo que le digo en esta noche, Jesús en la cruz venció el pecado, venció los demonios y venció la enfermedad. Todo lo que trajo el pecado lo venció. ¿Están diciendo amén en esta noche? Amén. O sea, nos dio un triunfo excelente. Por eso la última palabra de Cristo es consumado es. Sabes que la palabra es he triunfado, he acabado, he terminado todo, he hecho la obra perfecta. Entonces cuando los demonios, Pablo lo dice en Colosenses 2:14, no lo busque, pero Pablo dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús estaba derramando su sangre en la cruz, ahí en esa preciosa y maravillosa sangre derramada, los demonios estaban chillando, perdóname lo que voy a decir, como ratas cuando las están pisando. Yo no sé si alguna vez has oído ratas que pisan. Ay, no, pastor, ¿por qué está hablando de eso? Bueno, yo no sé si los demonios chillan o no chillan. Lo que quiero dar a entender es que se estaban dando unos retorcijones en el mismo infierno al saber que Jesús los estaba derrotando en la cruz del Calvario. Entonces, esto nos dice el apóstol Pedro, que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién dice amén en esta noche? Amén. Entonces, qué importante es predicarle a las almas de Cristo, hermanos, ahora que tienen la oportunidad, porque ya después de muerto, con mucho respeto se los digo, ningún novenario, ningún rosario los va a salvar. No los va a salvar. Aquí en vida es cuando las personas tienen que escuchar el mensaje de salvación. Ya cuando la persona muere, ya no hay remedio
y se los digo con todo el dolor de mi corazón, ya una persona después de que se va de esta tierra sin Cristo, que Dios lo guarde y que Dios sepa lo que tenga que hacer con esa persona, porque es mientras que estamos con vida cuando nosotros podemos decidir el camino que tenemos que tomar, o la vida eterna o la condenación eterna. ¿Estás de acuerdo con esto?